Espera, listo. No, espera. Ya. Déjate tocar por Dios. Tocar por Dios. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Gaby Bravo del ANE y estamos en vivo en este programa, Quién como Dios, un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que hace 8 días tuvimos la oportunidad y la bendición de tenerlo en el programa, hablándonos de la vida y obra de San Ignacio de Loyola. Y el día de hoy nos va a estar apoyando para dictarnos los ejercicios espirituales. Ustedes saben que los ejercicios se viven en 4 semanas, así que estaremos viviendo en cada semana lo que corresponde. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido Padre Gonzalo Rosas. Bienvenido, Padre. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto que estemos aquí compartiendo nuestra fe en Dios y conociendo la vida de nuestros grandes santos y fundadores. Gracias, Padre, por su tiempo, por su espacio. Iniciamos con una oración, Padre. Con mucho gusto. Yo los invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Padre Dios, de su Hijo, nuestro hermano y amigo Jesús, y de su Espíritu Santo. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero invitar a cada uno de los que están viendo este programa, escuchándolo, que se concentren y entren en su corazón y que le pidamos a Dios, que le pidamos cada uno de nosotros aquello que más necesitamos, aquello que más nos preocupa, aquello que más agradecemos. Que nos pongamos en las manos de Dios, que su amor y su gracia sea lo que nos permita a todos vivir en plenitud nuestra vida. Así es que un momentito de contemplarnos nosotros delante del Creador, delante de Jesús y de su Espíritu Santo. Y decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y los invito a que repitamos juntos esta frase, esta proclama de San Ignacio que dice, en todo amar y servir. Decimos todos, en todo amar y servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana anterior tuvimos oportunidad, dado que iba a ser la fiesta de San Ignacio de Loyola, nuestro fundador, el pasado lunes 31 de julio, de iniciar el programa contemplando su vida de Ignacio, su obra. Nos dimos cuenta de que era una personalidad de carácter primario, que era un hombre muy decidido, que lo que se proponía lo alcanzaba y siempre pensaba a lo grande. Y que por su origen, por ser parte de la nobleza, etcétera, él siguió el camino de las armas para ser un gran caballero, que le tocó una batalla en Pamplona, que ese sueño que tenía de sí mismo y de lo que iba a aportar a la humanidad como caballero se vio truncado por una bala de cañón. Y vimos también cómo la recuperación de esa herida tan grave le permitió entrar en sí mismo para contemplar y hacerse la pregunta delante de Dios, su creador. Entonces, si no puedo ser un caballero como yo lo pensaba, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y entró en un diálogo y en una oración y en un discernimiento para buscar la voluntad de Dios. Vimos también que uno de sus grandes legados en su experiencia de fe fue el discernimiento espiritual.
fue lo que él vivió en sí mismo. Saber que el mal espíritu le proponía, le ofrecía alternativas para la nueva vida que tenía que realizar, y también el buen espíritu. Yo se los he dicho, lo dice San Ignacio, a todos el mal espíritu nos ronda y nos trata de jalar hacia sus proyectos, pero también el buen espíritu que Dios nos manda está al lado de nosotros y nos convoca a ser puestos con el Hijo para trabajar a la mayor gloria de Dios, ¿no? Y entonces vemos cómo Ignacio logra en ese ejercicio personal descubrir que Dios nos llama a vivir y seguir su Espíritu Santo, el espíritu del bien. Y entonces va a ir recogiendo su experiencia espiritual en el discernimiento que luego nos va a ir ofreciendo. Y el otro gran aporte para la iglesia, para la humanidad, son los ejercicios espirituales, que Ignacio mismo lo vivió para hacer una reforma de vida. Él tenía un proyecto, tuvo un incidente fruto de sus acciones y se pone delante de Dios para decirle, ¿qué es lo que tú estás esperando de mí? Y entonces va a recoger sus meditaciones, sus reflexiones, y va a ser hermosísimo recoger el libro de los ejercicios espirituales, que es lo que Ignacio nos ofrece como un regalo para toda la persona que quiera hacer una reforma de vida y encontrar la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar del libro de los ejercicios espirituales. La sesión anterior les dije que eran 4 semanas, pero nos vamos a centrar hoy en el arranque de los ejercicios espirituales. Y yo quiero decirles que es muy importante que cuando ustedes decidan hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, tienen que entender que él le pide a cada uno de los ejercitantes una cosa que es primordial, que busques el silencio interior, que verdaderamente tú te postres o te pongas delante de tu Creador para buscar un diálogo cercano y encontrar qué es lo que Él espera de ti, cuál es su voluntad para tu vida, ¿no? Esa es una cosa. Sí, perdón, dime. ¿Cómo vamos a iniciar con ese silencio interior? Para todos los que saben, tenemos nuestro libro para ponernos inmediatamente a lo que usted nos va a ir dando para empezar en ese silencio interior. Es muy bonito, pero bien difícil, Gaby. Porque todos estamos llenos de preocupaciones, de pendientes. Tenemos tantas cosas que hacer en nuestra vida. Somos tan importantes, ¿verdad? Somos imprescindibles. Nadie puede estar si no estamos nosotros. En fin, lo estoy diciendo porque creo que así lo pensamos, ¿no? Sí. Y cuando vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a ver ahorita, Ignacio nos dice, mira, deja todo a un lado, vacía tu corazón, vacía tus pendientes y ponte delante de Dios. Por eso en las casas de ejercicios hay muchas capillas, hay jardines hermosos, para que tú puedas hacer ese ejercicio de plantarte, de sentarte, de hincarte, como quieras, pero en silencio interior. Tienes que guardar silencio para que le des oportunidad a Dios de que Él dialogue contigo, que Él te manifieste cómo te ve, cómo te ama y qué es lo que Él espera de ti. Entonces, eso es algo muy importante, que acallemos todos los pendientes que llamo, que no llevemos el celular, que de preferencia lo dejemos. Ay, pero no podemos vivir sin celular, y si pasa algo en mi casa. Bueno, esos son puros pretextos que ponemos, porque perfectamente podemos prescindir del celular, pero el mundo en el que vivimos ya nos los puso tan acá de que sin celular no hacemos nada, que entonces nos cuesta mucho trabajo el silencio interior. Así que es, si las noticias, que si las noticias, que si esto, que si el otro. No. Primera cosa que tenemos que procurar son el silencio interior de cada uno de los ejercitantes. Y eso mismo se practica cuando vamos a los 8 días de ejercicios. Tiene que ser un ambiente, cada quien va a vivir su proceso personal. Entonces, mucho ayuda que en los alimentos y todo sea en silencio. Porque Ignacio vivió esas experiencias. Por ejemplo, él sentaba a comer y cuando estaba comiendo y disfrutando su pancita o su pozole, lo que estuviera comiendo, claro, él no comía eso,
Pero ahí había una emoción espiritual donde Dios le manifestaba lo que él esperaba de él. Y entonces Ignacio nos fue transmitiendo que por eso es tan importante acallar nuestros pendientes para realmente ponernos delante de Dios. Ese es un requisito que tenemos que procurar. Hay muchos modos de orar. Ignacio nos propone varios. Está la meditación. Hay otra que es la contemplación, de mirar el texto, de meterte al texto. No que luego estamos leyendo la Biblia. Ay, le tengo que avisar y le tengo que hablar a no sé quién. No, ya no leemos la Biblia. Entonces, eso. Y hay otra oración muy bonita de Ignacio que es que apliquemos los sentidos. Es una manera de orar donde Ignacio nos pone en el texto y nos dice que nos metamos a ese texto y usemos nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto para meternos y contemplar con nuestros sentidos y encontrar la voluntad de Dios. Entonces, eso es un preámbulo muy importante. Los ejercicios duran 8 días. Son en casas especiales donde se facilita esto. No claro. tienes... Dime. Sí. Claro, padre, por ejemplo, ahorita con todo esto que usted nos va a estar diciendo que podemos vivir en esta semana, aquellas amas de casa que no se pueden ir, ¿verdad? No se van a poder ir un mes, pero que nos van a Una estar... semana. 8 que días. nos van a estar escuchando justamente, a lo mejor durante el día estar haciendo, no sé, ejaculatorias, ponernos en presencia de Dios, porque aquellas mamás, aquellos jóvenes estudiantes, por lo menos buscar en la noche un espacio de recogimiento, como usted nos dice, que nos va a enseñar en el programa, cómo recogernos, cómo poder elevarnos un poquito a Dios, meternos a una cita bíblica, a una vida de santos para poder meditarla y buscar esos espacios durante el día para que podamos tener ese encuentro con Dios. Ok, sí, es muy importante. Si no hay silencio interior, a lo mejor fuiste a un retiro padrísimo, pero te la pasaste platicando con tu amiga, con tu comadre, con tu amigo, ya no encontraste la voluntad de Dios. A lo mejor encontraste y escuchaste los problemas de tu amiga, o ella escuchó los tuyos, pero ya no buscaron la voluntad de Dios. Entonces, por eso Ignacio dice, si vas a buscar hacer una reforma de tu vida, ponte delante de Dios y encuentra lo que Él está esperando de ti. Es en un ambiente de total confianza, total libertad, que uno asume maduramente y que es padrísimo cuando ya logras acallar todos tus pendientes y contemplar a Jesús en los textos, verlo, caminar su palabra, sus milagros, ver cómo las personas lo aman porque sienten ese amor por las cosas que hace y dice Jesús. En fin, por eso el silencio interior es algo que hay que procurar y cultivar todo, ¿sí? Bueno, yo les propongo que ahorita contemplemos la primera meditación después de que estamos en silencio interior. San Ignacio nos invita a que busquemos nuestro principio y fundamento. Y para eso él nos propone una meditación muy bonita donde nos dice que nos pongamos, son puntos de meditación, lo que decía Gaby. ¿Qué sigo yo para entrar en ese silencio interior, en esto que me está pidiendo buscar la voluntad de Dios? Para el principio y fundamento se propone que nos pongamos delante de la creación. Estás en un jardín y te pones delante de la creación, ves los árboles, las flores, el sol, las nubes, si está lloviendo la lluvia, en fin, toda la creación que está envolviéndote, ¿no? Que es la expresión plena del amor gratuito del Padre misericordioso, ¿no? Y donde valoramos que hombres y mujeres estamos hechos a su imagen y semejanza. Y eso nos lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1 y 2. Y ahí están los textos, podemos saborear despacito los pedacitos, pero sentirnos parte nosotros de esa inmensa obra creadora de Dios. Somos sus hijos y sus hijas. Estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Otra cosa. Padre, dime. aquí Sí, una pausa. Es ponernos en contexto con el creador a través de la creación, de ¿verdad? la creación. Para no perdernos con todos los ecologistas que quieren ir a alabar la creación, omitiendo al creador. Ajá, claro. Son cosas bien diferentes, ¿verdad, padre? Entonces, se complementan, pero hay sí, que cuidar nuestro aporte espiritual, ¿sí? Entonces, sí, muy bien. Una vez que hacemos esa meditación y esa contemplación, pasamos a contemplarnos nosotros.
y ver que Dios me creó a mí. Dios creó a Gaby, Dios creó a todos los que van a ver este programa. Experiméntense como criaturas creadas y amadas por Dios. Estamos súper bien hechos, tenemos muchos dones, muchas cualidades. Somos la obra perfecta de Dios, somos únicos, irrepetibles, no hay nadie como nosotros. Entonces, ahí vivir en medio de la humanidad, ese amor preferencial donde Dios se fijó en mí, que como fruto del amor de mis papás aparezco en la creación, eso es muy importante, porque tenemos que sentirnos realmente parte de nuestro Creador, ¿no? Y eso que Dios me dio, que me hizo, como digo, único e irrepetible. Y también otro punto es que Dios confía en cada uno de nosotros plenamente. Dios nos pone en la creación, nos pone en el mundo y dice, aquí están mis hijos y mis hijas que tienen un corazón como el mío, claro, más chiquito, y están hechos para amar a los demás, al prójimo, para amar la creación, para amar todo lo creado, ¿no? Entonces, ahí ese es otro punto muy importante. Y aquí, a la luz de toda esta contemplación, es donde Ignacio nos propone que ya que estamos en ese ambiente de sentirnos abrazados por el amor del Padre, nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida en este momento que veniste a ejercicios? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu principio y fundamento? Y ese es un ejercicio padrísimo, porque podemos ir desenmascarando. Apenas estamos viendo, ya ven toda la historia de la salvación, que venimos con el pueblo de Israel, que salieron de la esclavitud, que van por el desierto, que ya todo lo que se les ofrece se lo piden a Moisés y Dios se lo concede. El maná, las codornices, el agua, todo lo que les pide, ¿no? Y apenas tantito que hay un descuido, ese pueblo construye un becerro de oro y se postra para amarlo. Por eso Ignacio dice, ¿se acuerdan que decíamos? Él tenía sus sueños y sus objetivos y quería ser un gran caballero y distinguirse en las armas y conquistar a una reina, no a cualquier muchacha. Sí, no cualquier reina. Así, pero ser así a lo grande, ¿no? Sí. Y de pronto la experiencia de Ignacio es decir, caray, ese no puede ser mi principio y fundamento. Ignacio se va a dar cuenta que primero él pensaba en un rey temporal, que era su rey al que servía y por el que estaba dispuesto a dar la vida. E Ignacio va a caer en la cuenta que en estas meditaciones va a descubrir su principio y fundamento y que él quiere ofrecerle y le ofrece su vida a un rey eternal. Ahí tocamos algo impresionante. Sin duda, sí. Es una reforma de vida total de Ignacio. Y luego vemos lo que pasa después de su conversión y vemos si encontró a ese rey eternal. Entonces, ahí tenemos que formular nuestro principio y fundamento. Les voy a leer el principio y fundamento que formuló Ignacio y que está en los libros de ejercicios. Dice, fíjense qué profundidad de Ignacio. El hombre es criado para alabar y hacer reverencia y servir a nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Para eso estamos hechos, para alabar y hacer reverencia a nuestro Dios y Creador. Mientras esa alabanza y todo eso que hagamos, salvar nuestra alma, nuestra ánima, ¿no? Y dice Ignacio, y todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para que el hombre se ayude en la persecución del fin para el que es criado. Entonces el internet, las computadoras, los celulares, los satélites, los aviones, todo está creado para que los hombres y las mujeres hagamos alabanza y reverencia al Señor y mediante eso salvemos nuestra alma. Fíjense cómo lo está considerando Ignacio, ¿no? De donde sigue Ignacio, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin. Y tanto debe de quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Pongo ejemplitos. A ver, ¿el dinero es bueno o malo? ¿Qué dirías, Gaby? Depende. Tanto que me acerque a Dios es bueno. Okay. Pero si eso me aleja de Dios, claro, no es bueno. Perfectamente bien. Pero fíjense, la humanidad por eso está fracturada.
porque hay personas que se dejan atrapar y seducir por el mundo en el que vivimos y usan todos sus talentos y cualidades para tener más y más y más y más. ¿De dónde viene la corrupción? De eso, de querer más. Y ya no les importa que afecten a otras personas, porque ya no hay un Dios creador en su corazón. Ya tienen un ídolo, el dinero. Otro ejemplo, el poder. Nos encanta mandar a todos y tronar los dedos para que todos se muevan a nuestro ritmo. Ignacio nos dice, el poder es bueno, el dinero es bueno, tanto que te sirva a ti para que tú salves tu ánima, tanto lo uses para el bien de los demás. Pues fíjense qué cosas tan bonitas. Yo puedo poner muchos ejemplos. El dinero, el poder, el prestigio, la fama, la afectividad, la sexualidad. Bueno, podemos hablar de muchos temas. Y San Ignacio, por eso es su principio y fundamento. Y nos invita a que nosotros, al contemplar nuestra vida como parte de la creación, valoremos qué tanto estamos correspondiendo de ese inmenso amor que nos creó, si estamos correspondiendo a ese amor desde nuestro principio y fundamento. Si hay algo chueco en nuestra vida, pues estamos en ejercicios para hacer reforma de vida. ¿Sí me entienden? Entonces, como que Ignacio nos va llevando de la mano delante de Dios, delante de Jesús que nos ama, que nos perdona y que cuenta con nosotros para que le ayudemos a construir el reino de Dios. Dice, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le esté prohibido, que no podemos hacer cosas que dañen a los demás, ¿no? Entonces dice, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad. Si tienes salud, qué bueno, pero procúrala, vete al gimnasio, vete a correr, come bien, etcétera. Y si no la tienes, pues pide paciencia, hazle caso al doctor, sigue los tratamientos, la dieta, etcétera. Pero es donde entra en juego la libertad humana, ¿no? Delante del Creador. Y no podemos pedirle a Dios, dame más salud, quítame la enfermedad, sino más bien a saber caminar para que sigamos lo que más conviene y lo que más nos ayude, ¿no? Otra cosa dice, riqueza que pobreza. ¿Qué pide uno? Pues dice aquí que con la libertad del principio y fundamento, pues si eres pobre, pues échale ganas y trabájala. Si eres rico, pues échale ganas, pero no fastidies a nadie. O sea que todos tenemos que colaborar para construir ese granito del reino de Dios, ¿no? Claro. Vida larga que corta, ¿no? A mí mucha gente viene y me dice, ay padre, pídale a Dios que dure yo muchos años. No, les digo yo, eso no se lo puedo pedir. Es un absurdo, yo no le puedo pedir. O sea, es mejor, tú échale ganas, cuídate y a lo mejor sí. Es que ya me desahuciaron, me voy a morir mañana, pues prepárate para ya te vas a ir al encuentro del Señor. O sea, esa indiferencia delante del Creador, ¿no? Entonces, este es como los preámbulos, ¿no? Y por consiguiente, en todo lo demás, ¿no? Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que fuimos creados. Este es el principio y fundamento de Ignacio. Una disponibilidad y libertad. Perfecto. Entonces, aquí resumiendo. El hombre es creado para alabar, hacer reverenciar y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Entonces, desde la mañana, uno abre los ojos, alabamos a Dios, bendito y alabado seas que me regalaste otro día más de vida. Y en todo lo que hagas. Y en todo lo que hagas. Me voy a desayunar, bendito sea el Señor, porque este desayuno, esta comida, porque puedo caminar, puedo respirar. Y el Señor es tan generoso que nos da todo. Y si tenemos mucho, pues sobre todo ponerlo en sus manos. ¿No, Padre? Dijo, tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin. Exacto, para el fin creado. Entonces ahí, si estamos con excesos, los ejercicios van a permitirte hacer tu reforma de vida. Si te falta poner más responsabilidad en algunas cosas, el ejercitante es el que delante de Dios va a hacer esa reforma de vida y va a buscar qué es lo que Dios espera de él, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es delante del amor creador de Dios, donde yo soy parte de esa creación, donde Ignacio te dice, pues, ¿cuál es tu principio y fundamento? Y entonces, al contemplar el momento de la humanidad y al verte tú en este momento, ¿estás siguiendo tu principio y fundamento? ¿Estás dejando que Dios sea tu principio y fundamento o no?
Entonces eso te da una disposición y el silencio interior. Por eso es importante estar concentrados en, porque no sabes a qué hora. Yo les decía que hay emociones espirituales. La emoción espiritual es un momento en el que tú captas la voluntad de Dios, que puede ser a la hora que estás leyendo en los ejercicios un texto, o tu libro de ejercicios, o cuando estás en la misa, el padre da puntos, el padre da la homilía. Entonces, un canto hermosísimo, oíste que alguien cantó en la misa de ejercicios, o como estás comiendo y estás, en ese momento te cae la clave de, por eso es un ejercicio para buscar la voluntad de Dios. Hay gente que se desespera, que se aburre, que se quieren ir. No puedo estar en silencio, padre. Pues es que el mundo en el que vivimos es un mundo ruidoso, Tiene mucho ruido. que nos satura. Estamos en la era de las imágenes, de videos, de películas, de todas las aplicaciones. Y cuando entras a ejercicios, tú solito tienes que decir, ¿a dónde es la cajita de los celulares? Ahí la pongo 8 días, bye bye. Y ya le avisaste a tu familia que estás en ejercicios, ¿no? Entonces, pero es un ejercicio que nos cuesta mucho, Gaby, a todos. Yo sé que a mí me cuesta dejar el celular, es así como que, ¡ay, mi celular! Ahí se me olvidó, lo dejé conectado. Es un drama, ¿no? Y no pasa nada, pero ya el mundo en el que vivimos nos hace vivir eso, ¿no? Bueno, quiero pasar ahora a la primera semana. Sí. Acuérdense, ya que estamos en disposición y en silencio interior, que nos disponemos y pedimos la gracia de que Dios sea nuestro principio y fundamento, la primera meditación es precisamente que contemplemos que en esta creación infinita, donde está el amor de Dios, el mal espíritu apareció para desfigurar la creación de Dios, el proyecto del Padre. Ahí aparece el mal espíritu. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Estaban en el Edén, en el paraíso. Sí. ¿Qué hicieron, Gaby? ¿Qué se comieron? La manzana. Ahora, el pecado. Pero desobedecieron a Dios, dejaron de escuchar a Dios. Al dejar de escuchar a Dios es cuando empezamos a escuchar la voz del enemigo. Exactamente. Y entonces ahí también hay que tener ese discernimiento para saber a quién estamos escuchando y qué voz nos está hablando. Exacto. Y acuérdense, estoy hablando de Adán y Eva. Sí. Y luego sigue Caín y Abel. Sí. Y luego sigue Moisés, que mató al egipcio. Y luego toda la historia de la salvación va a estar llena de esta lucha entre el mal espíritu que desfigura la creación de Dios y el buen espíritu que quiere mantener, que quiere fortalecer, hacer crecer ese amor infinito de Dios manifestado en su proyecto de vida y de amor. Entonces, aguas, porque el mal espíritu a todos nos va a ofrecer un proyecto de individualismo, un proyecto de poder, un proyecto de corrupción, de muerte, de odio y de violencia. Entonces, así como contemplamos la creación y el inmenso amor de Dios, aquí hay que contemplar cómo el mal espíritu también está trabajando. Y nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el mal espíritu pues también nos pega, ¿no? Luego, hay que contemplar esa humanidad que rechaza ese proyecto de amor de Dios. No se nos olviden. ¿Qué le pasó a los profetas? Pues a la mayoría los mataron, ¿no? ¿Qué le pasó a Jesús? Igual lo Tan buena persona que nomás amó y curó y hizo tanto bien y lo clavaron en la cruz. O sea, vean que el mal espíritu es muy malo y trata de destruir no solo el proyecto de Dios, se propuso destruir al Hijo de Dios, a Jesús, ¿no? ¿Y qué va a hacer que prevalezca ese proyecto de amor de Dios? ¿Qué les parece si contemplamos a la Sagrada Familia? Bueno, ¿qué tal que nos vamos con Abraham y Sara? ¿Qué tal que nos vamos con Noé? O sea, siempre hay personas en la historia de la humanidad y de la salvación que se esfuerzan por mantenerse fieles al proyecto de amor para el que Dios nos crea a todos, ¿no? Y ahí podemos si lo vemos desde la Sagrada Familia, Padre, qué maravilla, porque nuevamente es integral en la Sagrada Familia, no fueran ni separados, ¿no? Podemos pensar también en Joaquín y Ana, los por abuelos. ejemplo, claro,
Por supuesto, Los en la papás. Santísima Virgen y José. Cómo la historia de la salvación se viene tejiendo. Sí, ¿Se acuerdan la parábola, el trigo y la cizaña? sí. Entonces, así es la historia de la humanidad. Pero siempre hay que estar atentos porque el trigo siempre está presente. Y tú decides en estos ejercicios, ¿quieres ser trigo o quieres ser cizaña? No, pues eso cada quien delante de Dios. Por eso es reforma de vida. Y si ya tienes una cizaña que te está creciendo y que te estorba, la puedes cortar. Puedes hacer un ejercicio de conversión con la gracia de Dios, pero tú vas adelante. Tú eliges y tú decides abrirle espacio para que Dios sea tu principio y fundamento en tu vida. Entonces es muy bonito este ejercicio, es muy doloroso, muy fuerte, porque nos confrontamos con nuestro propio pecado, con nuestra propia fragilidad. Yo sé que todos queremos ser buenos, pero a veces, pues es la cruda realidad. Como la humanidad siempre rechaza ese proyecto de amor de Dios. Dice muchos textos, este pueblo de cabeza dura y de corazón de piedra. Sí. Ahí yo cuando leo esos textos ahí me toman fotoclic, como, porque es la lucha interna de todos Sí. nosotros tenemos esa lucha y nuestro corazón es donde se está dando esa batalla entre el mal espíritu y el buen espíritu. Y esa quien cizaña puede sí, crecer y arrancamos y vuelve a crecer. Padre, ahorita usted lo que decía, el no para. egoísmo. A lo mejor ya me di cuenta que va creciendo el trigo, pero ya esa cizaña ya me llegó, me volvió a golpear los celos, el egoísmo, la envidia, la mentira, en fin. ¿Cómo le hago, padre? ¿Cómo le hago para arrancarla? Yo creo que ya avanzamos un pasito al darnos cuenta que ahí está la cizaña, que la tengo, ¿cómo la corto? Y esta primera parte, esta primera semana te da la oportunidad de que una vez que tú contemplas y aceptas tu pecado, empiezas la lucha frontal contra el mal espíritu, porque lo desenmascaras. Porque esa es la táctica del mal espíritu. La negación, la apariencia, ¿no? ¿Cómo estás? No, muy bien, ¿no? Súper bien, ¿no? Y por dentro te está llevando la fregada, ¿no? O llega alguien una persona con la que no haces química. Ay, manita, ay, tu beso y todo. Y no es cierto. Por adentro ya quieres matarla con un cuchillo, nomás que no traes. Eso es lo terrible de este mundo en el que vivimos, que nos lleva a la apariencia. Muchas veces yo pienso que estamos en una obra de teatro y que cada quien actúa su papel. Y no debe de ser así. Si realmente nos dejamos tocar por la gracia de Dios, ahí tendríamos que ir desenmascarando. Cuando tú desenmascaras es cuando aceptas tu pecado y empiezas a poner los medios para salir de eso, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y no es fácil. A ver, yo les hablo de alcoholismo, de drogadicción, de secuestradores, de trata de personas, de desapariciones. El mal espíritu está actuando muy fuerte, ¿no? Entonces, la esperanza es que estos ejercicios te ayuden a cambiar tu vida. Y Ignacio pues, llegó a ser santo. San Francisco Javier llegó a ser santo. ¿Y qué Todos, santototote? pero, o sea que sí se puede. Sí. Cuando decían, este muchacho nunca le va a hacer caso a este viejito. Es que no era el viejito el que le hablaba. El viejito fue el instrumento por el que San Francisco Javier se encontró con Cristo. Y esos somos nosotros, instrumentos de Dios. Si eres catequista, si eres ministro, si eres de liturgia, si eres sacerdote, si eres consagrado o consagrada, eres instrumento para que tú acerques a otros a Dios y que se descubran como parte de esa creación amorosa. Y que estén atentos, que estemos todos atentos para que no nos vaya a atrapar ese mal espíritu que nunca descansa, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios esa gracia, que nosotros superemos esas veces en que hemos sido atrapados por el mal espíritu. Y acuérdense, no sé, hoy en día la mercadotecnia, la publicidad, no saben cuántos millones gastan para seducir a la humanidad, ¿no? Entonces nomás ustedes piensen, ¿no? En las fábricas, ¿no? Me encanta, ¿no? Que te van a anunciar una cerveza. Bueno, ¿qué tiene que ver que una muchacha sin ropa anuncie cerveza? Ah, pues porque te trabajan, te imaginas, y tú te tomas tu caguama y a la segunda ya sientes que la muchacha que está junto es la del comercial. O sea, hay una intención mala, una intención doble para hacernos consumistas, para hacernos individualistas,
para hacernos personas que nos apartamos de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es muy Padre, importante. Sí, esto nos va a llevar a hacer el examen particular. Y ahorita nos estaría hablando como del primer tiempo, la primera semana. la primera En semana. la primera semana. Muy Todas bien. estas meditaciones, ¿no? Ujú. Vas a llegar al momento en que tú te vuelves a colocar delante, en medio de esta gran dificultad, vuelves y regresas a ese gran misterio del amor que es Dios. Y que Jesús vino a eso, no se les olvida. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vinieron los profetas? A recordarle al pueblo de Israel que Dios les hizo una promesa y que Él no ha cambiado su palabra. Y el pueblo es el que cambia, porque se deja de deducir. Y cada profeta viene y dice, no, acuérdense que Yahvé, acuérdense que yo soy, nos dice esto, acuérdense que Dios quiere esto. Y los matan porque les cae gordo que les quiten sus vicios, sus mañas. Y entonces Dios dice, ay, pues ya voy a mandar a mi hijo. A ese sí le van a hacer caso. Y pues ya vimos, ¿no? Tampoco. No, tampoco. Pero Dios nos regresa a Jesús resucitado, porque Dios no ha cambiado su oferta, su propuesta de amor infinito, y a eso nos llama. Entonces, el ejercitante, con toda su libertad, con toda su voluntad, con todo su querer, pues tenemos que le contestamos a Dios, ¿no? Después de ver este inmenso amor, ¿no? Y entonces aquí es donde aparece que Jesús amorosamente nos invita a cada ejercitante, nos dice, si estás mal, yo te perdono, mi Padre Dios te perdona, pero por favor, conviértete, cambia eso que está mal en tu vida. Porque no podemos seguir igual delante de Dios, porque lo que Dios quiere es que nos lleva a un cambio personal, espiritual, interior, familiar, en todos los sentidos, para que amemos más y no lastimemos a los demás, ¿sí? Entonces, como que este es el ejercicio. Y hay una pregunta que propone Ignacio para esta primera semana. Se las planteo. Dice Ignacio, después de esta meditación, háganse una preguntita. Dice, ¿qué he hecho por Cristo? Ahí puedes irte a toda tu historia, ¿no? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy por Cristo? Y la tercera parte de su pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? Fíjense qué profundidad, ¿no? Sí. Porque si tú estás en silencio interior, estás viviendo una sacudida por tu pecado, vas, te confiesas, Dios te perdona, llegas, hazte la pregunta, ¿qué he hecho por Cristo? Seguramente hemos hecho cosas, pero ya nos perdonó el Padre si hemos hecho cosas equivocadas. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Entonces así, tú, Ignacio, te está proponiendo que te acerques y que Dios sea tu principio y fundamento. Que toda tu vida y toda tu persona la entregues plenamente para la mayor gloria de Dios, ¿no? Es un ejercicio fuerte porque pide toda la sinceridad personal, toda la transparencia personal para poder iniciar una conversión plena, ¿no? Y eso es, por eso es ejercicio. Sí, Padre. Entonces aquí, ¿qué he hecho por Cristo? Lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho o hayas dejado de hacer, pues como dice en el pasado, tu misericordia, Señor, pedí perdón, me perdonó, ya está. ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy, ¿qué estás haciendo, hermano, por nuestro Señor? ¿Cuántas catequistas hay? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántas comisiones que trabajan en la arquidiócesis? ¿Cuántos curas? ¿Cuántas no? Estamos trabajando duro. Y está bien, pero hay que hacerse la otra pregunta. ¿Qué más ¿Qué debo hacer debo hacer? por Como que Cristo? son estas preguntas de tarea para la próxima semana que nos veamos, porque ahorita ya nos quedan 5 minutos, Padre. Sí, sí. Y la otra es que dentro de esto que nos está diciendo también hay una parte que habla del pensamiento, ¿no? Y nos dice que hay dos maneras de merecer el mal pensamiento que viene de fuera. Y si viene un pensamiento para cometer un pecado mortal, ese pensamiento lo resisto al instante y queda vencido. Pero ¿cómo le hago, Padre? ¿Cómo le hago? Porque ahí llega el pensamiento y a veces nos deleitamos en cosas que no debemos. Pues es donde para eso sirve la oración personal, para eso sirve la Eucaristía. Si puedes ir todos los días sería perfecto. Si rezas el rosario, órale. Son herramientas que delante de la tentación te posibilitan que tú
no te dejes atrapar por ese mal espíritu. Acuérdate que el mal espíritu nos va a bombardear. Y ya se los dije la otra vez, nos estudia. Sabe cuál es tu debilidad. Si tu debilidad es el dinero, por ahí te va a estar la. Si tu debilidad es el prestigio, por ahí te va a estar. Lúcete, ¿no? Tú hablas más bonito que esta que acaba de hablar. Tú eres la mejor en la parroquia. Mira, todas las demás son unas, no sirven. Tú eres la única. Y eso Pensamiento nos negativo, ¿no? El enemigo que te está ahí diciendo. está lanzando flechas. Pero si tú eres una persona que ora, si eres una persona que asiste a la Eucaristía, que comulgas, que estás, ni te despeinas. Por eso hay que cuidar las ayudas que nos propone la Iglesia, la oración personal, la Eucaristía, la comunión, el rosario, y en la noche, todos los días, hacer tu examen. Oración. ¿Cómo me fue este año? Y Este día. ¿Verdad? Este día, ¿cómo me fue? Padre, sugiéranos algo? Se nos está terminando el tiempo, pero ¿cómo orar? ¿Qué recomendarles a las personas? A lo mejor vemos personas que sí podemos asistir diario a misa, comulgar, y aquellas que no. ¿Qué hacemos, Padre? Pues métanse a las redes. Por ejemplo, hay un programa que pueden ver que se llama Rezando Voy. Lo ponen en el buscador en Google. Rezando Voy. En tu celular, si vas manejando, lo pones Rezando Voy. Es una meditación hermosa que dura 20 minutos todos los días. Entonces, una meditación que te lleva a que entres un ratito, que escuches un poco de música, que escuches la lectura del día y una pequeña meditación. Y lo demás te toca a ti. Y eso lo puedes hacer en el celular, lo puedes hacer mientras van manejando, etc. Esa es una. La otra, o bueno, muchas otras. Yo te invito a que realmente sí agarres una metodología de oración. Yo siempre sugiero que Jesús es el que más nos puede ayudar. Agárrate tu misal diario, contémplate las lecturas del día y ¿a qué te invita? ¿Qué te dice Jesús hoy en este evangelio? ¿Qué te dice la primera lectura? Y si tienes tu misalito, con eso todos los días tienes un momento de 10 minutos, 5 minutos. Siempre hay un momentito para Dios, pero tenemos que acostumbrar. Entonces, oración personal. Rezando voy, te los propongo ahorita. Hay muchas aplicaciones, pero tú busca algo que te llene. Y no es que te llene, sino que todos los días lo hagas. Hay que hacernos de la habitud, de la necesidad de la presencia de nuestro principio y fundamento en nuestra vida. Eso es importantísimo, porque si estamos haciendo un hábito de leer todos los días, Padre, como usted bien dice, el misal diario, las lecturas, el salmo, quedarnos con una palabrita, estarla meditando, estar cantando esa parte del salmo durante el día, buscar un horario para rezar el Santo Rosario, a las 3 de la tarde de la Coronilla, aquí mismo por esta plataforma de la Comisión y Espiritualidad, sí. Se reza a las 9 de la noche el Santo Rosario. Hermanos, fíjense, lo que usted nos decía, Padre, ¿el celular es bueno o es malo? Bueno, eso no lo pregunto, pero depende. Te lo pregunto. Tanto te acerque a Dios, ¿verdad? Pero yo muy atenta. Sí, ahí sí. está. A las 9 de la mañana, laudes, aquí mismo en la plataforma. Entonces hay muchas cosas para hacer. Depende de uno. Y la gracia de Dios te va impulsando, te va ayudando a que se consolide esa habitud. ¿Cuál era el mérito de Jesús? La oración. La oración. Y subía al monte, dice, se apartaba, subía al monte. Despertaban los apóstoles y ya no estaba el Señor, estaba rezando, buscando la voluntad de Dios. Sigamos su ejemplo, porque nosotros los jesuitas nos definimos como pecadores y sin embargo llamados. Así las constituciones nos definen. El jesuita es un hombre pecador, sin embargo llamado por Dios. Y por eso les digo, pues es el esfuerzo de cada día, ¿no? Que realmente, y luego dice otro lema de los jesuitas, contemplativos en la acción, como Jesús. Es decir, que tu oración te debe de permitir regresar a vivir tu fe en Dios en la acción de cada día. Si eres mamá, ser la mejor mamá del mundo. Si eres abogado, el mejor abogado. Lo que seas, pero todo para la mayor gloria de Dios, ¿no?
Dice, Así- Señor, déjate tocar por Dios. No sabes lo que Dios haría de ti si te pusieras en sus manos, ¿verdad? Así nos decía San Ignacio. Déjate Padre, tocar. por Dios, pues se nos está terminando el tiempo, se nos acaba. Padre, muchísimas gracias por esta tarde y Ánimo. tenemos mucho que hacer, hacernos esas preguntas. ¿Cuál es el sentido de tu vida en este momento? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? El misal diario, la lectura, el salmo. Padre, Rezando voy. rezando voy. Así que también acuérdense aquí en la plataforma, 9 de la mañana laudes, 3 de la tarde, la coronilla de la Coronilla, misericordia, 9 de la noche, el Santo rosario. Rosario. Y hoy en día incluso pues las misas y las homilías tan valiosas que hacen ustedes, Padre, lo podemos encontrar a través de las redes sociales. Padre, pues muchísimas gracias, agradecemos infinitamente en nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres, a todos los que se conectaron y a todos los que se van a conectar posteriormente. Soy Gaby Bravo del ANE y de verdad les agradecemos mucho. Recuerden orar a su felicísimo ángel de la guarda y por todos los sacerdotes, tener siempre como centro a Cristo y a la Iglesia, a quienes debemos de servir. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo con el Padre Gonzalo, Padre, el próximo jueves para que nos hable de la segunda semana. Ok. Primero Dios, Padre, pues nos despedimos, lo que usted nos quiera decir y nos da la bendición. Pues que seamos conscientes que la lucha entre el bien y el mal, lo acabamos de oír hace poquito en las lecturas, le dice Dios a Salomón, hoy pongo delante de ti el bien y el mal. Si escoges la vida o la muerte, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para tener un discernimiento entre el bien y el mal y un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Pidámosle eso mismo al Señor y que San Ignacio sea un instrumento que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos nosotros. Amén. Pues muy buenas tardes. Gracias, Padre, bendiciones para todos.